Doctrina de la imposición de manos, una reactivación espiritual. El día de hoy estaremos estudiando este versículo de Ezequiel 37:1 bajo el contexto de esta doctrina de la imposición de manos. El versículo dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Este versículo está bajo el contexto de la experiencia que tuvo el profeta Ezequiel cuando el Espíritu del Señor le llevó en visión a un valle que estaba lleno de huesos secos, huesos sin vida, y donde a través de la manifestación profética se le declaró a esos huesos que vivieran y vivieran. Pero el enfoque de la enseñanza es hablar acerca de la mano de Dios, ya que estamos en la doctrina de la imposición de manos. Y dice que la mano de Jehová, la mano de Dios, vino sobre el profeta. Y esa es el propósito de la imposición de manos. Es un acto profético en el cual la mano de Dios se manifiesta en aquel en el que se impone las manos. Por eso vamos a analizar este versículo con algunos complementarios. En Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. O sea, Dios le dio a Moisés cuando, después de 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, Dios le dio 2 tablas del testimonio. Dice: tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Escritas con el dedo de Dios. ¿Qué es el dedo de Dios? El dedo de Dios lo podemos descubrir o entender bajo 2 versículos en el Nuevo Testamento. Lucas 11:20 y Mateo 12:28. Uno de ellos, Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dice que a través del dedo, con el poder del dedo de Dios, se echan fuera los demonios. Es una de las operaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? El dedo de Dios, el poder de Dios, para manifestar el reino del Señor en la vida de las personas. Es necesario primeramente echar fuera los demonios del corazón, de la mente. Es necesario que primeramente el hombre, la persona, sea limpiada de toda contaminación de carne, de espíritu, de toda contaminación demoníaca. Ahí están dos fases dentro de lo que es la restauración del Señor. Primero es la limpieza, la purificación de toda influencia demoníaca, y posteriormente la implantación del reino de Dios. Y esa implantación del reino de Dios no solamente es una enseñanza teológica, doctrinal, en letras, sino que la manifestación del reino de Dios es ahora sustituir a los demonios por las operaciones de Dios. Activar los ministerios, dones, capacidades, todo lo que el Señor tiene para aquella persona y que originalmente con ellas creó a la persona el Señor. Y también juntamente con ello, esa activación se hace a través de la manifestación del dedo de Dios primeramente, y después también operaciones angelicales, operaciones de espíritus de Dios que deben operar en la persona. Fíjense, Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mientras que Lucas 11:20 dice, es un versículo paralelo, pero en Lucas 11:20 dice: dedo de Dios
en Mateo 12:28 dice Espíritu de Dios. Entonces con eso demostramos que el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Pero Ezequiel habla acerca de la mano de Dios. El Espíritu de Dios es el que comanda toda la mano de Dios. Toda la mano de Dios es toda la operación de espíritus, de ángeles, que comanda el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios en la tierra a través de sus ministros, en cuyos ministros se activan por la mano de Dios, pues dones, capacidades, ministerios, encargos, oficios, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios y que se autoriza a la persona, esa persona es respaldada por el servicio y la manifestación de la mano del Señor, de los ángeles, de los espíritus, dirigidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a traer una escritura. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés habla de las tablas de la ley, recordemos que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento es una manifestación profética por medio de un acto físico, pero que apuntaba a lo que espiritualmente iba a suceder en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso, en 2 Corintios 3:3, el apóstol Pablo dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es el Espíritu de Dios quien se encarga de escribir en el corazón del ser humano las palabras de Dios. No se trata de aprenderlas de memoria, sino realmente de imprimirlas en el corazón. Y aunque tenemos una Biblia escrita con tinta o una Biblia en el celular por medio de letras en algún idioma determinado, en realidad lo que quiere Dios por medio de su Espíritu es escribir sus palabras en nuestro corazón. Que nos enamoremos de la palabra de Dios. Por eso en Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces hay una ley escrita en el corazón. Y esa ley escrita en el corazón es una ley que fue escrita por Dios mismo a través de su Santo Espíritu. Y que nosotros cuando no tenemos, o una persona cuando no tiene la palabra de Dios, la Biblia escrita, tiene una conciencia que es motivada por las palabras escritas por Dios en su corazón y que por medio de ello tiene que dirigir sus vidas. Y un día todos vamos a ser juzgados, un día vamos a dar cuentas y nuestra conciencia, por eso es muy importante seguir la pauta de nuestra conciencia y que nuestra conciencia sea moldeada por las palabras escritas en el corazón, las palabras de Dios. Amén.